No, bueno, perdona. No hay problema, yo la cuento, vos no te hagas problema. Bueno, Mario Porto es profesor de historia, docente e investigador en la Universidad de Lanús y en la UNLP, también con una vasta trayectoria en gestión pública y también fue en dos gestiones director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Y Miguel Benansayá, que está conectado por el Zoom, es investigador en biología, psicoanalista y doctor en psicología por la Universidad de París 7. Actualmente vive en Francia, donde se exilió en 1978. Y bueno, posee una amplia producción intelectual, donde retoma una diversidad de disciplinas: psicopatología, filosofía, neurofilosofía, perdón. Y lo que le permitió abordar distintas problemáticas contemporáneas, entre las que se encuentran los impactos sociales y... ¿Estamos bien ahora? ¿Se me escucha? Bien. Impactos sociales y subjetivos de la inteligencia artificial. Si les parece, empezamos por Ana, seguimos por Mario y terminamos por vos, Miguel. ¿Algún problema? No entendí. ¿Querés que empiece yo? No, empieza Ana, Mario y terminas vos. Sí. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. El sonido no es muy bueno, pero bueno, se entiende, desde todo se entiende. Capaz que, no sé. Por ahí más cerca del micrófono. A ver, si hablo así, por ejemplo, Miguel, ¿escuchás? A ver, sí. Si hablo así, por ejemplo... Sí, está bien. Bueno, está muy bien que yo hable primera porque me siento como la telonera de Mario y de Miguel, así que me voy a centrarme acá porque yo admiro mucho a mis dos compañeros de panel. A Mario lo admiro desde que yo era chiquita y no es verdad. No, pero es cierto, yo les voy a contar, para que ustedes sepan, él era director de una escuela muy grande y yo conocer a mí un director era algo muy importante cuando yo era niña y él era director de una escuela muy grande, una escuela... Y después me acuerdo de haberlo ido a ver cuando él dirigía un instituto histórico de Morón. Exacto. En el medioevo más o menos fue esto, pero... claro, antes que existiera el partido Morón tal cual es hoy. O sea, fíjense, a pesar de mi corta edad, yo era muy chica, pero muy. Sí, tal cual. Bueno, y Miguel, a vos te leemos, te plagiamos desde también hace muchísimos años, así que un placer enorme. A mí cuando me invitó... A mí también me conoces desde que yo estaba cuando llegó Mendoza. No. ¿A vos sabés desde cuándo te conocemos? No, a vos te conocemos desde cuando yo era militante estudiantil, habías escrito un libro con Diego Stulbart, cuando también él era estudiante, desde ahí te conozco, no hace tantos años, pero igual unas décadas largas. Bueno. No, interrumpa todo, por favor. Bueno, cuando la pregunta por lo de colonial me resultó de lo más sugerente porque yo, como decían en la presentación, yo no estudio sobre esta relación entre educación, pero me invitaron en función, entiendo, de mi lugar de decana, como para poder pensar desde alguna práctica de gestión esto. Y a mí la pregunta por lo decolonial o lo descolonial me parece súper potente cuando se mantiene en clave de interrogante, de pregunta o de ángulo de lectura. Me genera alguna incomodidad cuando se presenta como respuesta, porque me parece que cierra, ¿no? O sea, como explicar cosas cierra la pregunta que nos tenemos que hacer acerca de cómo cuestionar las formas de... Ahí me dicen que no, bueno, después discutimos.
cuando cierra la posibilidad de la explicación y no abre el lugar a la pregunta en términos de qué es lo que estamos hoy pensando sobre las formas que enseñamos, sobre las formas que estamos aprendiendo, sobre los modelos que proponemos, sobre las bibliotecas que habilitamos, que jerarquizamos en las lecturas. Y me parecía que era interesante empezar por la pregunta en esta relación entre decolonialidad o descolonialidad y educación, por esa pregunta, por el lado de las instituciones. A mí me gusta me gusta mucho un texto de Dussel que usamos mucho en Trabajo Social de La Plata como en la clase introductoria a la temática de trabajo social institucional, en la cual Dussel dice: la definición de poder eurocéntrico exclusivamente como dominación deja a los movimientos sociales sin la posibilidad de otra lectura del poder que sea habilitante y no solo cuestionador. Él, por supuesto que no cuestiona el poder como dominación, por supuesto, ¿no? Pero sí esta idea de decir, bueno, las instituciones son condiciones condicionadas, condicionantes para poder desplegar la posibilidad de transformar la vida común, coloca a una mirada que para cuando trabajamos con estudiantes es muy interesante, que es poder pensar cómo se consolidan instituciones, cómo se construyen, y no solo su análisis en tanto reproductoras de condiciones de desigualdad, por más que también lo sean. Entonces, esa doble pregunta me parece que es valiosa también para pensarla desde el campo de la gestión, porque hoy nos encontramos en una etapa en la cual nos encontramos reivindicando instituciones que se encuentran puestas en línea de ataque, instituciones en las que nosotros nos hemos formado cuestionándolas. La defensa de la universidad pública, por ejemplo, lo que estamos intentando construir, que el año pasado contó con gran parte de apoyo por parte del pueblo argentino, una universidad argentina que está fuertemente cuestionada en su posibilidad efectiva de seguir desplegando tareas científicas, tareas de enseñanza. Es una universidad a la que nosotros nos criamos cuestionándola, en su carácter elitista, en su carácter eurocéntrico, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo construir una posición de defensa de instituciones que nosotros nos criamos cuestionándolas? Esa me parece que es una buena pregunta, y que la habilitación de Dussel sobre lo institucional me parece que puede abrir como un haz de luz para interrogarnos allí. Gran parte incluso de la producción de la Universidad Pública Argentina podría, por ejemplo, en algunos campos, como por ejemplo el de la política social, que es el campo que yo más conozco, podría describirse bajo el título "venga y haga bolsa una institución", ¿no? O sea, agarrar un enfoque, el de derechos, el de género, la de colonialidad, el cualquiera, ponerlos en una realidad de un programa X, marcar todo lo que no funciona y convertir eso en un producto. Podía ser un producto posible en otro momento. Después discutimos si era interesante, si era útil. Yo creo que era poco útil, pero más allá de eso, era una práctica posible y arraigaba cierta idea acerca de que el lugar de la crítica pasaba por esta idea de develar aquello oculto, ¿no? Esta formación en los maestros de la sospecha que hemos tenido, no sospechar que aquello que se evidenciaba no era tal. Pero ese tipo de enfoque hoy se encuentra fuertemente tensionado cuando lo que tenemos enfrente es directamente una posibilidad de cierre, una posibilidad de clausura, una posibilidad que incluso inhabilita los lugares más que considerábamos más difíciles de salir a definir, como por ejemplo la idea de derecho a la educación, o la idea de la relevancia de la universidad pública, o la necesidad de producir ciencia en Argentina. Entonces me parece que volver sobre esas
sobre esta pregunta acerca del poder, acerca de cómo pensar el poder en estos momentos como para defender instituciones a la par de que proponemos transformarlas, el lugar de la propuesta dentro de esta posición me parece que es un buen lugar de interrogante. Y me parece que es muy necesario también poder salir del lugar de la indignación para poder pensar el acercamiento a estas preguntas, porque en la indignación no se puede pensar, o por lo menos yo, no, porque uno necesariamente se aleja de aquella realidad, se distancia, y me parece que la indignación permite conectar poco con la potencia de los sujetos sin las cuales poder pensar procesos de transformación parece una negación en el esquema en el que estamos trabajando. Y también me parece, y acá me peleo con mis amigos, compañeros de trabajo muchas veces, que tampoco es el lugar de la universidad el de ir a enseñarle a los sujetos cómo tienen que ser. Que también, viste esta idea de que el problema es que estamos acá porque la educación argentina no supo decirle a la gente cómo debe ser. Me parece que, y ahí, intentando recordar como viejas discusiones, me acordaba de un debate que se dio en el campo del trabajo social, una discusión en las discusiones del campo del trabajo social se lee como la discusión de Kusch con Freire. En realidad no hubo mucha discusión, porque Kusch le escribió una cosa en contra de Freire que nunca le contestó, pero queda mucho mejor decir la discusión Kusch-Freire. Igual hay que ser audaz para poder cuestionar a Freire, ¿no? O sea, yo ya ahí me saco el sombrero por la audacia. Pero en esa discusión, Kusch le cuestiona a Freire la idea de la educación para la transformación, ¿no? Le cuestiona que dice, bueno, no hay una educación, hay que ver si el otro se quiere transformar. Y termina cuestionando algo muy interesante que dice algo así como, cuando los técnicos del desarrollo, cuando los educadores no logran transformar, ponen en duda su domicilio existencial. Es una imagen preciosa, ¿no? De poner en duda el domicilio existencial. Y hay algo de la universidad, hay algo de la educación que parece encontrarse sin domicilio existencial frente a algunos desafíos de esta época en las que sentimos que se puso en duda el lugar en el que estábamos efectivamente parados. Incluso Kusch le va a cuestionar la relación que Freire va a hacer del trabajo como transformación de la naturaleza. Una discusión preciosa, que todavía no necesariamente reivindicada, pero vale la pena para cuestionar el lugar de lo educativo y para cuestionar el lugar de los presupuestos de la intervención, de la idea de la transformación del sujeto. En función de esto, decir, bueno, ¿cuáles son los sujetos en los que la educación argentina, en particular la universidad, tiene que poder mirar, poder escuchar? Y me parece que ahí tenemos algunas cosas interesantes para plantear en relación a cómo estamos, por ejemplo, mirando a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes, qué cosas dicen ellas y ellos, para poder pensar qué potencia hay desde allí para poder sostener, transformando nuestras instituciones. Yo les cuento por ahí algunas cosas de una investigación que hicimos con Pablo Di Leo, con un amigo que es sociólogo, que hicimos hace unos años, pero que me parece que siguen teniendo cuestiones interesantes, y es que, por ejemplo, nuestros estudiantes miraban de manera distinta la relación tradicional entre lo individual y de lo colectivo. Discursivamente separaban en esto que decimos todos de que lo colectivo es mejor, pero cuando hablaban, por ejemplo, sobre la justicia, sobre las injusticias, tenían una dimensión de la justicia totalmente singularizada. Y un nivel enorme de politización del trato. Ser bien tratado, maltratado, ocupaba un lugar en el planteo de relación a lo justo o a lo injusto que nos llamaba la atención, pero que nos parecía interesante para explorarlo. Seguían teniendo una imagen muy clara de un nosotros sin el cual esta singularidad no podía desarrollarse, y tenían una defensa de lo público desde identidades
fuertemente desde identidades que reivindicaban autonomía en términos institucionales. Nos pasaba, por ejemplo, con los estudiantes de los institutos de formación docente, que reivindicaban lo público, pero reivindicaban su instituto. En discusión, por ejemplo, cuando fue la Unicaba en Capital y demás, la reivindicación de la historia, de eran lugares interesantes, y me parece que con la reivindicación el año pasado de las universidades públicas volvió a ponerse en valor estas construcciones siempre cuestionables, siempre insuficientes, pero que son producto de luchas colectivas, de historias, de apuestas de nuestras instituciones. Miguel Benazayac decía en una nota periodística en Página 12 que es un desafío amar la época. Él decía, hay que amar la época. Y yo creo que es un desafío necesario para poder asumir esta posición, y amar la época también implica, en mi mirada, poder tener otro tipo de mirada acerca de los sujetos, una mirada un poco menos estandarizada, un poco más singularizada, un poco más, si se quiere, amorosa de los sujetos que la protagonizan. Cuestión que a veces me es fácil decirla, pero me es difícil sentirla, pero que me parece que es necesaria para poder animarse, para conectar con las potencias. Y me parece que lo de las potencias, haciéndole honor a Dussel, que está siendo homenajeado en este mismo momento, en este mismo congreso, quiero terminar con una frase que en momentos tan desangelados como los actuales yo intento repetirme, y es una frase hermosa que en un momento muy desangelado, creo que el libro es del 29, Scalabrini Ortiz, en El hombre que está solo y espera, pone en su primer página y dice: atreverse a erigir en creencias los sentimientos arraigados en cada uno, por mucho que contraríen la rutina de creencias extintas, he allí todo el arte de la vida. Creo que tenemos que volver a poder conectarnos, no tanto con la indignación, con la idea del otro, sino con la propia potencia, con la propia creencia, para volver a mirar y construir esta realidad que nos exige muchísimo más. Muchísimas gracias. Yo soy telonera cortita, ¿viste? ¿Sigo yo? Bueno, ¿cómo le va? Buenas tardes. No voy a seguir el relato desde cuándo la conozco a Ana, de la panza de la madre y de la expectativa del padre. Bueno, ¿cómo están? Yo voy a hablar del tema de la educación descolonizadora de una mirada de experiencia de conducción del sistema educativo, para ver si se puede hacer algún aporte desde la práctica de las decisiones políticas, ¿no? En un número de la revista Crisis, el número 5 de 1973, Jauretche, que estaba viviendo el último año de su vida, hacía un planteo que él lo planteaba como la clave del problema, ¿no? Él decía: o nos incorporamos a la civilización o la civilización se incorpora a nosotros. Nos asimilan o nos asimilamos. O los asimilamos, decía él, ¿no? Utilizamos, se preguntaba, los elementos de la civilización para facilitar un desarrollo propio, o simplemente nos incorporamos sometidos a un pensamiento, una política y una formación como colonia para ser utilizados. Me parece que aquí está uno de los núcleos del problema que aquí queremos discutir. Por eso yo agradezco mucho esta invitación a formar parte de este foro, donde vamos a reflexionar sobre la tensión de educación y descolonización. Y también es interesante que el foro incorpore la perspectiva del llamado pensamiento nacional, que también en el foro se está discutiendo en estos 2 días, ¿no? Es una pregunta que fue ya lanzada muchas veces, ¿no? Al respecto de
cuál es la importancia de la perspectiva descolonizadora en los sistemas educativos y cómo pensarlo a nuestro, desde otros parámetros, ¿no? Esto ha sido muy repetido. Y yo creo que para hablar de este tema, estoy haciendo una mínima presentación, creo que tienen que estar presentes tres grandes conceptos o temas del pensar nacional. Uno es el concepto de colonialidad. No voy a hablar de cada uno de ellos porque todos han recorrido seguramente textos sobre el tema. La cuestión nacional, y me parece que, aunque es un tema antiguo, no es bueno volver a repetir esta discusión entre ser nacionalista en un país de expansión o una potencia central y ser nacionalista en un país periférico dependiente, ¿no? Y la cuestión social, la cuestión de las desigualdades y las clases y la lucha de clases, más cuando hay un gobierno en la actualidad que, reivindicando a Marx, ha decidido establecer la lucha de clases desde la patronal, ¿no? Que es lo novedoso. Esto nos lleva a algunas definiciones rápidas, porque es conducir un sistema educativo en América Latina, en la Argentina, y en este caso en la provincia de Buenos Aires, que es lo que yo conozco, y que por lo tanto nos obliga a unas mínimas definiciones. Una es el tema de la territorialidad o la definición del territorio, no pensado como una cuestión geográfica, sino como un lugar compartido, un tejido cultural que se sostiene en muchas variables, personas, instituciones, historias y entramados, pero que fundamentalmente es una cuestión de relaciones sociales, y hasta podríamos decir de relaciones sociales de producción. Por lo tanto, conocer ese escenario para hacer política educativa desde una perspectiva descolonizadora me parece que es clave. Implica conocer el territorio y su proceso productivo y su modos de organización social. Después, definir la educación no desde una cuestión técnica, ¿no? Muchas veces estamos debatiendo últimamente la educación como cuestiones técnicas. Entonces los chicos no leen, no escriben, leen mal, interpretan mal texto, bueno, aparecen ranking, aparecen una serie de cuestiones con bastante gancho periodístico, y la educación no es una cuestión técnica, y sus soluciones tampoco. No pueden excluir las cuestiones técnicas desde ya, pero es una cuestión política. Y la política es un proyecto cultural. Y todo proyecto cultural es un proyecto histórico. Y todo proyecto histórico es un proyecto colectivo, de continuidad colectiva. Y me parece que desde ahí miro lo que puede ser la política educativa en un territorio determinado. Porque la política educativa es esa discusión, ¿no? De cómo organizamos esta comunicación entre educación y territorio. Y para esto es fundamental tener, si queremos llevar adelante lo que hoy nos junta, que es la educación descolonizadora, ella nos obliga a tener una mirada sobre la realidad y saber que cuando uno construye un proyecto educativo en un sistema territorial, bueno, lo que va a tratar de transmitir es cierta contemporaneidad, entender el mundo, y cierta historicidad para un modelo de desarrollo. Que yo creo que bueno, es una vieja discusión sobre qué va primero, ¿no? Si el modelo de país y después viene el modelo educativo o el modelo educativo incide. Eso hace algunas décadas decíamos la tensión entre educación y revolución, hoy decimos la tensión entre educación y desarrollo.
Pero lo que tenemos que crear es un modelo educativo que pueda democratizar las posibilidades de educarse y que pueda educar para un proyecto rebelde de desarrollo nacional. Digo rebelde porque se manifiesta transformador, porque se manifiesta no conforme. Me encantó esto que dijo Ana sobre que nos formamos en instituciones que cuestionábamos, ¿no? Y las cuestionamos tanto que cuando están a punto de derrumbarse salimos en su defensa, ¿no? Porque el derrumbe es peor que... Pero bueno, nosotros estamos, digamos, todo proceso hoy descolonizador está vinculado al conocimiento, y el conocimiento es cazar de casamiento, ¿no? De unir a la inteligencia con la naturaleza. Y frente a ese desafío estamos, de una educación que por un lado se incorpore a lo que se llama economía del conocimiento y de la innovación, pero además que pueda transmitir las mejores tradiciones culturales o la identidad, y a su vez que pueda generar transformación en las instituciones. Y eso es un inmenso desafío, porque parecería que no hay descolonización sin la idea de un productivismo diferente al que hemos tenido hasta ahora. Y eso, que es una forma inclusiva de la economía del conocimiento, implica ciencia, tecnología, innovación, que tenemos que asumir, no estoy diciendo con mucha originalidad, ¿no? Ya hace más de 50 años, Perón en el modelo argentino planteaba que en la ciencia y la tecnología estaba el núcleo de la liberación nacional. Hay obstáculos, sí, hay muchos obstáculos. Digo, pero voy a decir uno, que cabe sé que hay muchísimos más, pero cuando uno construye una propuesta de sistema educativo en un territorio, entre tantos obstáculos, hay dos que se combinan. Uno es un profundo conservadorismo, ¿no? Que con todas sus formas de conservadorismo, y no me meto en eso. Y el otro obstáculo grande es que nuestros países y nuestros territorios padecen de intensos colonialismos mentales, ¿no? Entonces, esa combinación entre conservadorismo y colonialismo mental, bueno, se hace complicado porque hay que vencer esos obstáculos cuando uno lleva adelante políticas. Y para eso hace falta un proyecto educativo muy fuerte y una voluntad política que rompa con el colonialismo mental. Y para eso hay que democratizar el sistema educativo y el conjunto de la comunidad, ¿no? Una democracia, digo, de alta energía, en donde no nos resignemos a querer que la respuesta la vamos a encontrar en instituciones permanentes, rígidas e inconmovibles. Digo, transformar la educación descolonizadoramente en el siglo XXI con instituciones creadas colonialmente en el siglo XIX es complejo. Y entonces esa lucha, digo, cuando me presentaban decía que fui 2 veces ministro de Educación de esta provincia, pero esta batalla no la pude librar. No me dio el músculo, no me dio, no sé, capaz que la inteligencia tampoco, ni la audacia, pero quiero decir que no hablo desde acá diciendo por qué no lo hacen, porque yo tuve mucho tiempo para hacerlo. Y era complejo, ¿no? Y porque esto implica elevar la temperatura política, y eso implica elevar la temperatura política, eso implica organizar la vida pública de manera institucionalizada. Yo diría comunidad organizada más institucionalizada, porque si no se derrumba con bastante facilidad. Creo que hay que fortalecer el federalismo en la Argentina, porque hay que rescatar las buenas experiencias provinciales. Y además tener mucha audacia
y mucha autoconfianza y mucha prudencia. Las tres cosas juntas. Y aparte ser flexible y tener capacidad de reinventarse. Me parece que es un buen camino de lucha frente a lo colonial que está como establecido como sentido común. Y esto nos lleva a lo que hacemos políticas educativas, comprender bien la realidad del siglo XXI, que este foro está discutiendo con ponencias muy interesantes, comprender la experiencia de América Latina, que debe ser diferente al resto, porque imitando ejemplos ajenos o eligiendo manuales de afuera para actuar no nos va a ir bien, porque hay que reflexionar desde nuestra experiencia, desde nuestra historia, sabiendo que la rebeldía no siempre es exitosa, ni siempre prospera, ¿no? Pero también sabemos que la obediencia lleva al fracaso. Y entonces se necesitan no funcionarios, sino líderes. Y se necesitan líderes que sean capaces de, con audacia, romper cualquier tipo de sumisión o cualquier mandato. Y esto también es una tarea difícil cuando uno organiza un sistema educativo. Yo digo, si queremos pasar de una educación descolonizadora, vos avisame el tiempo, que yo me olvido, de una discusión teórica de la descolonización pedagógica a qué medidas hay que tomar para que podamos ir acercándonos con mandatos muy sólidos a una transformación de la educación. Yo digo, no, acá también Dussel, no una reforma educativa, sino transformar la educación. Ahora, para meterme sobre el tema, que da para mucho, y yo me pregunto siempre, ayer lo decía en un taller de un centro de estudiantes de humanidades, ¿y si se diera el milagro? ¿No? Y si se diera el milagro y de repente ocurre todo, y todo esto que nosotros soñamos y la agenda que podríamos hacer todo entre nosotros ocurriera, ¿no? Si de repente los docentes tienen bien pago, con un solo cargo, y los cubrimos todos los cargos en todas las escuelas que tienen buena infraestructura y hay buena carrera docente y todo lo que estamos acá sabemos, si se diera el milagro para enseñar qué, ¿no? Y yo digo que capaz nos ponemos de acuerdo para enseñar qué. Y capaz que hasta nos ponemos de acuerdo para enseñar cómo. Lo que hay que discutir es para enseñar desde qué matriz de pensamiento. Y yo digo, lo voy a decir más provocatoramente, digo, podemos salir primeros en el ranking de las pruebas PISA y ser la mejor escuela que enseña a ser colonia, ¿no? Entonces, la discusión es otra, porque hay una escuela que puede ser excelente y tiene éxito y le salen las pruebas todo perfecto y enseña que lo individual está encima de lo colectivo o que no hay que ser solidario o por qué no vendemos Malvinas, que yo digo, por decir, o por qué un chico discapacitado no tiene que pagar peaje, digamos, en todos los debates que la agenda se llena todos los días de estas locuras. Entonces, a mí me parece que esto implica, terminando en estos últimos 5 minutos, algunas propuestas que yo hago para que una pedagogía descolonizadora llegue al territorio y no sea un regocijo de discusiones académicas. Y esto nos obliga a pensar desde las periferias, a pensar que el antagonismo fundamental es la idea neoliberal, que el neoliberalismo no es un proyecto económico, es un proyecto civilizatorio. Que nos obliga a mirar el mundo desde una idea histórico-cultural y en donde tener conciencia de historicidad es importante porque las visiones del pasado no son neutrales. Porque nos obliga a oponernos a una mirada global que no contemple la complejidad de las
culturas plurales que habitan nuestro país y nuestra provincia. Y eso se opone a un modelo educativo formado en la Argentina del siglo XIX que era homogeneizante, ¿no? Una sola lengua, una sola raza, voy a usar esa palabra, perdón, una sola raza, una sola civilización que era la occidental para entender nuestra complejidad. Y termino saltando cosas, diciendo que me parece que todo hoy en esta Argentina y en esta provincia, para llegar a una política que facilite descolonizar la educación, debe plantearse algunos objetivos estratégicos, y yo en valor de síntesis digo 4. Entender que educamos a un pueblo que tiene que ser el sujeto del desarrollo, no solo el objeto. Generar una educación en donde la herencia social sea más fuerte que la herencia familiar en los destinos de la gente. Esto es Mangabeira. Formar para la economía del conocimiento y la inclusión en la economía del conocimiento, y hacerlo desde una práctica de la democracia social. Parece que con ese modelo nosotros podemos entrar en un debate descolonizador del siglo XXI que nos ayude a construir un discurso, yo digo, refundacional, en un momento de bastante desánimo social y de bastante desinterés o descreencia en las identidades. Y esto nos lleva a construir también desde la escuela una nueva lógica política que desarrolle valores que sean comunitarios, éticos, sociales, que valoren la producción y el trabajo, que valoren la dignidad y que valoren la soberanía y la distribución de la riqueza como modelo de futuro. Bueno, quedo acá. Como miran para acá, me imagino que porque tengo que hablar yo. Bueno, hola, por empezar agradezco sinceramente la invitación. Algunas saben cuánto lío y tuve que hacer para estar con ustedes, o sea que realmente quería estar con ustedes. Bueno, voy a empezar con algunas consideraciones un poco con respecto a la descolonial, tratando de no ser muy largo, porque en un conversatorio me imagino que conversaremos después. Entonces quería dar un poco como algunos puntos, ¿no? Quería empezar un poco con lo que decía Ana, ¿no? Porque así como una reacción, ¿no? Porque pues, efectivamente, dado que la agenda de nuestra acción, de nuestra preocupación, está totalmente dada por el contrincante, el enemigo, o sea, bueno, qué sé yo, nosotros, ¿no? Es cierto que nos marcan la agenda de la misma manera que cuando Milei te insulta, vos te sentís insultado y querés entonces contestar, o sea, hay toda una estrategia de marcar la agenda. En ese marcar la agenda nos encontramos, como dice Ana, defendiendo las viejas estructuras contra las cuales luchamos, ¿no? Que nos insoportaban, ¿no? No queríamos ser la élite de nada, ¿no? Y nos encontramos defendiéndolas porque, bueno, porque las atacan. Y pienso que Ana tiene razón, que hay que pensar ahí algo de esta reacción feedback, ¿no? Donde la agenda la marca los otros, ¿no? El que está enfrente, ¿no? Lo mismo pasa, aunque no sea el tema, pero lo mismo pasa para mi generación con la crítica a la familia, por ejemplo, ¿no? Y de repente con la destrucción absoluta de todos los lazos de solidaridad, nos encontramos defendiendo a la familia, que era un aparato ideológico desplazado, como diría el Franchute, ¿no? Y entonces yo pienso que tenemos que tener un poco cuidado con esta actitud de siempre aceptar que nos marque la agenda y contestarle a los insultos, a las provocaciones y a las destrucciones, porque nos saca autonomía. Estoy totalmente de acuerdo con Ana que la indignación es un sentimiento democrático burgués, ¿no? O sea, es como el correo de lectores de la Nación, estoy indignadísimo. Porque me preguntan decir, ¿y quién sos, Estado,
para indignarte? ¿Vos dónde vivís? ¿De dónde venís? ¿De dónde mirás el mundo para indignarte, no? Entonces yo creo que hay que tener cuidado con la indignación, porque la indignación justamente nos pone en esta posición un poco neurótica, un poco así de humo, ¿no? De estar afuera, miro desde afuera. Y acá nadie está afuera, estamos adentro y tenemos que encontrar razones para amar esto, porque si no lo amamos, no podemos transformarlo, ¿verdad? Entonces, claro, yo pienso que efectivamente hay este punto. Quería decir dos puntos más antes de entrar en lo que es mi cosa, para lo que me invitaron, ¿no? El otro punto a mí me parece que la cuestión descolonial tiene que ser una cuestión que no tiene que quedarse solamente en la bandera descolonial, ¿no? No tiene la bandera descolonial que reemplazar otras banderas. Tiene que tener un contenido muy exigente, ¿verdad? Y yo aprendí mucho estudiando y reestudiando Kush, aprendí mucho. Y una de las cosas que yo aprendí es que los desafíos de lo descolonial tienen, entre otros, el desafío de pensar un mundo saliendo del antropocentrismo, por ejemplo. O sea que nosotros no podemos reemplazar el productivismo, el extractivismo, el dispositivo cartesiano de amo y posesor, simplemente desplazarlo poniéndole González en lugar de Smith, ¿no? O sea, que realmente se trata de hacer otra cosa. Y yo recuerdo efectivamente cuando Rodolfo Kusch dice el indio teme a sus dioses, o sea que el indio sabe que no es antropocéntrico, por decirlo así, ¿verdad? Que él tiene que cohabitar, que tiene que saber cómo actuar en un lugar donde él no es ni sujeto, ni amo, ni posesor de nada. Y dice, pero el hombre de la ciudad le teme solamente al hombre, que era la ilusión antropocéntrica del occidente colonial. O sea, hay un hombre malo que dirige esto, nosotros tenemos que poner al hombre bueno. Nosotros tenemos que aprender algo mucho más profundo, tenemos que tener mucho cuidado porque cómo se actúa dejando atrás lo antropocéntrico, cómo se actúa dejando realmente atrás el deseo viril, colonial, conquistador, de cambiar el mundo porque este mundo no me gusta, ¿no? Está un poema muy lindo de Pessoa, ¿no? Donde dice, te maldigo a vos y a todos los que pasan su vida queriendo fabricar la máquina de felicidad, ¿no? O sea, porque, bueno, que esa actitud es una actitud inmediatamente colonial, mirar desde afuera y decir lo que tiene que ser. Bueno, yo en realidad pienso que efectivamente nosotros, y acá voy a hacer el gancho para lo que me invitaron, que no me van a decir de qué está hablando en realidad yo creo que cuando decimos de nuevo el hombre, los humanos, ya no temen solamente al hombre. Los humanos nos damos cuenta, como el indio, entre comillas, de Rodolfo, ¿no? Nos damos cuenta que hay que temer a los dioses, ¿no? Nos damos cuenta que nos encontramos frente a engranajes. Nos damos cuenta que los poderes y el poder determinan estrategias sin estrategas. O sea que si nosotros hacemos política, tenemos que hacer una política que no sea una política colonial antropocéntrica que piensa que lo único que hay que temer es al hombre, sino darnos cuenta de que es una nueva alianza con el mundo, con los mundos, con la naturaleza, ¿verdad? Y eso lo olvidamos muy seguido porque la política es muy entusiasmante, ¿no? O sea, si tenemos un enemigo, ya sabemos cuál es el sentido. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque el mundo actual es el mundo de la complejidad. Los mundos actuales son el mundo de la complejidad. Y tenemos que tener mucho cuidado porque la figura reaccionaria es la figura del que nos propone un duelo. Nos propone un duelo singular, él o nosotros. Y nosotros tenemos que abrir la cancha en ese sentido. Porque efectivamente hoy en día nosotros no tememos solamente al hombre, porque el hombre en cuestión mostró su impotencia frente a los engranajes. Es el desastre del antropocentrismo. O sea, esa impotencia que se siente donde vos votes a quien votes, igual no se puede cambiar casi nada. Bueno, ¿de qué voy a hablar? Es de eso. Yo lo que quiero hablar es de lo descolonial dentro del nuevo mundo. Lo descolonial dentro del nuevo mundo quiere decir este mundo que ha cambiado, ¿verdad? O sea, hay un tano amigo, Humberto Galimberti, que no tiene parientes en Argentina, para decirlo rápidamente, Humberto Galimberti, que
sino que estamos cambiando nosotros, ¿verdad? Yo hace más de 20 años que trabajo en las transformaciones neurofisiológicas debido simplemente a la promiscuidad con los objetos tecnológicos. Y ese es el punto. Yo creo, después hay otro puntito y ya. El punto es ese. Yo creo que dentro del movimiento descolonial falta una reflexión profunda sobre la colonización algorítmica, que es una colonización que desterritorializa, es una colonización que unifica, globaliza, unidimensionaliza, y yo creo que nosotros tenemos que darnos cuenta de que efectivamente hay una verdadera colonización de lo vivo por la alta tecnología. Esto no quiere decir para nada que debemos tomar una posición tecnófoba o de desconfianza. Quiere decir que tenemos que comprender esta colonización. Yo les digo, yo llegué a la palabra descolonización sin darme cuenta en los laburos sobre algoritmo y cerebro. Entonces yo me di cuenta, como un biólogo se puede dar cuenta que de repente hay una plantita mala que te coloniza el jardín, ¿viste? La huerta, ¿no? Bueno, lo que nosotros veíamos era que había un proceso de colonización de lo vivo, del cerebro, o sea, como poco a poco lo tecnológico, por delegación de funciones, todas las funciones, lo más individuales, las más sociales, las culturales, todas están delegadas hacia la gestión hoy en día algorítmica. Tenemos que darnos cuenta que está pasando algo desde ese punto de vista. Y el otro punto que yo quería decir, ¿verdad? O sea, como para lanzar la discusión, es que la escuela, la colonización algorítmica en la escuela, tiene una cara muy clara, que es lo que se llama la pedagogía de competencias. La pedagogía donde poco a poco se trata no de enseñar disciplinas, no de territorializarse dentro de lo que las afinidades selectivas pueden engancharnos, sino que se trata de educar a los chicos a una fluidez permanente donde nada hace barraje, donde nada es espeso, ¿verdad? O sea, el chico, como dice la Biblia de los pedagogía de competencias, tienen que aprender a aprender y aprender a olvidar lo que aprendieron para aprender otras cosas. O sea, es esta idea de que es la ideología de la teoría de la información, no solamente una teoría, sino se transformó en una ideología, que dice que la información circula sobre un soporte neutro y que nosotros somos todos información. Bueno, nosotros tenemos que poder decir que no, que la educación no es información, que la educación no puede ser aprender a ser flexible frente a las exigencias del mercado y de la macroeconomía. No por nada Milei jura y adora la alta tecnología, porque acá lo que está en cuestión es funcionar o existir. Cada vez estamos funcionando más y la pedagogía hoy colonial es la pedagogía que está tecnológicamente formateando a nuestros chicos para que funcionen bien. En realidad, en la relación con la inteligencia artificial, el lugar de la inteligencia y lo humano frente a la potencia tecnológica o al lado, y bueno, esos son temas que si nosotros no los vemos como temas centrales dentro de la preocupación descolonial, estamos olvidándonos de todo un pedazo enorme de la cosa. En realidad, no se trata para nada, efectivamente, de ser tecnófobo. ¿Por qué? Porque ser tecnófobo significa mirar el futuro con un retrovisor, ¿verdad? La tecnología ya está acá, no solamente el mundo fue modificado, sino que son ya ahora miríadas de estudios que hace 25 años que yo empecé, la gente decía de qué está hablando. Son miríadas de estudios que ven las consecuencias neurofisiológicas de la delegación de funciones, las consecuencias sociales y laborales de la delegación de funciones hacia la IA, a tal punto que la gente empieza a decirle, ¿y qué espacio nos queda? ¿Verdad? ¿Qué espacio nos queda? En ese sentido, la colonización algorítmica es un salto cualitativo en adelante enorme con respecto a esa colonización que nadie llamó así, la colonización galileana, cuando dice el saber y el conocimiento tiene que ser sin ninguna relación con los sentidos, ¿verdad? O sea, esa desterritorialización, ese binarismo entre racionalidad y cuerpo. Bueno, hoy en día, efectivamente, estamos frente a una realidad donde los cuerpos, los territorios
pienso efectivamente que tenemos que tener mucho cuidado para ver cómo nos están marcando la cancha, cómo nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Porque una verdadera alternativa no puede ser que tengamos buenas notas en la evaluación globalizada PISA. Ustedes se dan cuenta que cuando un chango de la Patagonia o de Jujuy se encuentra con esta evaluación, no pueden estar discapacitados, porque eso está programado para otra vida. Pero lo que quiero decirle, esa otra vida tampoco es una verdadera vida. La colonización algorítmica actúa de manera igual estructuralmente en Suiza, en Alemania, o en Argentina o en Bolivia. Hay una desterritorialización que tenemos que tener en cuenta. Bueno, como ese era un poco lo que yo quería empezar a hablar, empecé a hablar con eso y, bueno, podemos ahora conversatoriar. Bueno, abrimos la ronda de preguntas. No sé si alguien tenía una duda o algo. Voy a preguntar. ¿Querés hablar acá? Si escuchan. Pero bueno, para que se grabe. Ah, para que se grabe. Escuche también. ¿Ahí se puede? Esperá, porque a ver si lo rompo, no quiero romper nada acá. Mi pregunta es la siguiente. Mientras los escuchaba, iba como pensando, reflexionando y pensaba, si como docentes, como educadores, vamos a tomar una perspectiva decolonial, ¿no? Que sería desprenderse de la racionalidad moderna, de la racionalidad occidental, de la epistemología occidental, ¿no? Yo pienso, ¿cómo podemos desmodernizar o empezar a descolonizar las subjetividades de nuestros alumnos, ¿no? O sea, esa es una pregunta que todo el tiempo, digamos, la tengo en mi cabeza y es algo complejo. Y pregunto, ¿no? Como educadores latinoamericanos, y lo difícil que hoy estamos hablando, que es definir la interculturalidad, ¿no? Desde América Latina, que es otro contexto completamente diferente, que el otro en Europa es otro y en Latinoamérica es otro, ¿no? Y empezar a contextualizar lo que es la interculturalidad. Yo me preguntaba si sería una buena idea tomar el concepto de transmodernidad de Dussel, ¿no? Que es precisamente lo que él habla, es poder empezar a tener diálogos interepistémicos, intercivilizatorios, para empezar un poco a correr lo que es la racionalidad occidental y darle lugar, ¿no?, a las cosmovisiones que tenemos tanto por aprender, ¿no? Porque si hemos llegado hasta donde llegamos hoy, con las crisis, con el genocidio que está televisado y parecería que está pasando, que fuera una película, todo eso, ¿no? Las crisis ambientales, digamos, realmente estamos en peligro como humanidad, ¿no? Tenemos los días contados. Entonces, quizá empezar a escuchar a otras cosmovisiones que seguramente tienen respuestas mucho más positivas, y que apuestan a la producción y la reproducción de la vida, me parece, ¿no? Me parece que ese sería como el camino, empezar a escucharlas, pero escucharlas verdaderamente, no darles el espacio. Me parece que ese sería el camino, creo, ¿no? ¿Cómo? No, cualquiera, no. Es como que... Sí. ¿Qué sé yo? Sí. Igual. Yo me quedo pensando. Ah, no, perdón. No, perdón, Por ahí va. sumar todas las consultas. Dale. Y Bueno, entonces anotamos. Sí, vamos a anotar. Sí, todos los comentarios.
Ay, espera, ahí me voy a caer. Ahí estoy. Bien, no, lo que yo decía era esto, que pensarnos desde esta matriz eurocéntrica colonial que planteaba de alguna manera nos trae para pensar a Enrique Dussel, Aníbal Quijano, todos estos pensadores latinoamericanos que no son nuevos, por cierto, tienen muchos años de, por supuesto, Jauretche con la pedagogía decolonial, por ahí entré yo, en mi caso, en la descolonización de alguna manera, y después se fue abriendo un mundo también inclusive desde los feminismos descoloniales y demás, porque trabajo desde ese lugar, ¿no? Trabajamos desde ese lugar. Entonces, nada, pensar esto, como esta matriz, pensarnos cómo esta estructura nos ha, de alguna manera, trasciende el mundo global, como así lo dice Dussel y demás. Entonces, bueno, deconstruirlo me parece que es muy importante para pensar otras alternativas. Y yo creo que en diálogo, en mi posicionamiento es lo descolonial, digamos, podría trascender, digamos, o atravesarse a partir de lo intercultural, ¿no? O sea, este diálogo constante. No puede haber interculturalidad sin descolonialidad, por ejemplo. Es fundamental desde ese lugar. Eso planteaba, ¿no? Me quedé pensando, me parece que es interesante en este tipo de eventos pensar en perspectiva, pero hoy tenemos un problema, que es la resistencia. Mientras nosotros discutimos esto, que tiene que ser una parte del asunto, también tenemos que pensar qué es lo que está pasando en la cabeza de los educandos, los que reciben este tipo de cosas en este momento, para saber qué ideas son, sobre qué ideas tenemos que trabajar. Miguel planteó una que es absolutamente general, que es la colonización algorítmica. Y nos damos cuenta que para este proyecto, para este delirante proyecto narco o anarcocapitalista, llámenlo como quieran, les viene al pelo, funciona. Está funcionando muy efectivamente. Entonces, lo que le quiero preguntar a ustedes, para tener un panorama, es ¿qué están viendo en la cabeza de los que en el territorio están educando y en la cabeza de los educandos, ¿no? ¿Qué ideas, cuáles serían las ideas centrales sobre las cuales incidir, trabajar y producir mientras seguimos discutiendo con esta perspectiva, siempre con esta perspectiva que ustedes plantearon, pero para poder avanzar desde la resistencia? Bien, yo también tenía algunas consultas. Me llamó la atención de algunas cosas que decía Ana, de la mirada amorosa de los sujetos o a los sujetos, que a veces cuando se está en gestión o cuando se está en una institución, como que eso como cuesta como registrarlo, ¿no? Y quería preguntar eso, ¿cómo en un lugar de gestión, qué propuestas hay para registrar esas miradas, para retomar esas miradas? Porque me parece que ahí también hay algo de la descolonización de la educación, cuando cómo se juega ahí lo universal y lo particular, que siempre es como complejo, o lo general y lo particular, que siempre es medio complejo, y qué roles por ahí también aparecen ahí los docentes para registrar esa amorosidad. Y después me quedé pensando también en relación a lo que decía Miguel, bueno, que sí, que las propuestas de las tecnologías digitales, la colonización de los datos, lo que genera es eso, romper totalmente la territorialidad. Y la pregunta que me quedé pensando, bueno, ¿cómo hacemos, no? Desde nuestra territorialidad para pensar
unos datos propios o unos algoritmos propios, cómo lo pensamos en la escuela eso. Es como, a veces como me da esa sensación de que qué herramientas podemos tener, qué herramientas podemos retomar, si eso se lo tenemos que enseñar a los educadores, ¿no? Cómo utilizar las tecnologías digitales, ¿no? Si hay que enseñar cómo utilizar las tecnologías digitales o si es que hay que hacerlo desde las propias políticas de educación, pensar tecnologías digitales o inteligencias artificiales que retomen lo propio. No sé, como también esa posibilidad de empezar a imaginar cosas que siempre estamos ahí como tapando baches y nunca podemos como empezar a proyectar. Bueno, esa era mi consulta. ¿Hacemos una rondita? Hagamos una ronda. En este orden que estábamos, ¿les parece? Yo me quedé pensando en lo que preguntaban ustedes sobre la idea de las matrices. Y a mí me parece que hay algo muy, muy relevante del pensamiento decolonial que no separa matrices de sujetos. Digo, Kusch, cuando hace todo su aporte, está hablando de los pueblos aymaras, está hablando de pueblos concretos, no en términos figurativos. Y me da la sensación de que nosotros a veces intentamos hacer decolonialidad sobre sujetos a los que no le reconocemos ningún aporte. Entonces ahí está complicado. Entonces es como agarrar, qué sé yo, a los pibes de cualquier barrio, cualquier aula, y decir, no, el problema tuyo es que no tenés la matriz aymara. No, eso sería un nivel de colonialidad, todo bien, o sea, con la matriz aymara, pero sería lo mismo que esto no quiere decir negar que, por ejemplo, la Academia Argentina tiene muy bajo nivel de reivindicación de la propia producción latinoamericana. No estoy negando, pero digo que me parece que ahí la relación entre sujetos y matrices en este momento está complicada, analíticamente hablando, y en la práctica mucho más. En relación al tema de y me parece que es un tema que nos lleva a decir, bueno, estos sujetos con los que nosotros construimos la intervención, la diaria, el hecho educativo, esto que vos decías, bueno, que están también elaborando. Si los pensamos como solo objetos de dominación, bueno, hay otras matrices para eso, o sea, la decolonialidad no nos va a servir mucho. Por ahí estoy diciendo una obviedad, pero es lo que yo intento reflexionar permanentemente. Sobre lo amoroso, a mí me parece que hay que hoy los sujetos que habitan nuestras instituciones jerarquizan, yo hace un rato hablaba de que jerarquizan el trato, politizan el trato y requieren otras cosas. Y nuestras instituciones defectuosas están empezando a intentar registrar eso. Por ejemplo, los problemas de salud mental post-pandemia nos han puesto a las instituciones en otro lugar, es decir, ¿qué pensamos con esto? La facultad de la que yo dirijo, intento dirigir, pongamos, tenía un tema que era que había un servicio vinculado al protocolo de violencias de género que estallaba permanentemente de cantidad de demandas. Y las propias colegas que llevaban adelante el acompañamiento decían que se presentaba muchísimas cosas que no necesariamente eran de ahí, pero que era el único lugar que escuchaba. Entonces se presentaba todo. Las cuestiones vinculadas a las violencias machistas, pero se presentaba todo. Y generamos un esquema que se llama Sociales Escucha, que pretende generar otro tipo de escucha frente a situaciones vinculadas, muchas con el tema de salud mental. Muchas veces estas cuestiones de salud mental tienen más que ver con acompañar a los propios docentes que a los propios estudiantes. A veces no, a veces sí, pero bueno, me parece que el registro de lo amoroso tiene que circular por otros lados y lo exigen los propios habitantes de nuestras instituciones, porque está ya por todos lados eso que exige otra forma. Y yo le quiero preguntar a Miguel si nos puede comentar algo acerca de cómo nos está jugando el problema del futuro en escenarios donde cuesta la proyección y que nos orientes ahí. Bueno, yo tomo las intervenciones como comentarios más que como preguntas, para no obligarme
a responder. Pero hay un par de temas que a mí me interesa comentar. Uno es esta pregunta que qué piensan los docentes, qué piensan los alumnos, ¿no? Cómo intervenir ahí. Que siempre uno tiene una mirada bastante parcial al respecto, porque los docentes, los alumnos, es una heterogeneidad que nos es difícil poder centrarla en una sola respuesta, y aparte porque cada cual de nosotros tenemos relación con distintos tipos de alumnos en distintas circunstancias. Yo, por ejemplo, hace mucho que no enseño en la escuela secundaria, y me imagino que ya será una escuela secundaria muy distinta a la que enseñé yo, y enseño en la universidad aquí, bueno, alumnos que recién salen de la secundaria, pero son los alumnos que salen de la secundaria y entran a la universidad. Entonces, no es la misma relación. Pero igual me llevan a hacer algunas consideraciones rápidas, más macro. Pero digo, la verdad que la educación argentina fue exitosa desde su estructuración, digamos, ¿no? De los sistemas educativos de fin del siglo XIX. La verdad que fue exitosa en su proyecto de argentinizar. Y fue mucho más exitosa en establecer una idea de una Argentina litoral, blanca, sin pasado indígena. Esa excepcionalidad rioplatense que ya Mitre planteaba en los prólogos primeros del Belgrano. Y la verdad que fue una construcción, yo digo, exitosa, dejando afuera muchos colectivos, ¿no? O sea, porque fue una educación homogénea, con una sola lengua, una sola tradición cultural, una sola etnia o una mirada muy, muy homogénea de la Argentina, ¿no? Esa mirada que después, más tarde, Borges iba a repetir en la idea de somos europeos en el exilio, ¿no? Y esto, bueno, este éxito ha quedado como una fortaleza muy difícil de quebrar. Yo lo digo en la cotidianeidad del sistema educativo obligatorio. Digo, ya hace más de 50 años que se enseña América Latina contemporánea en los profesorados, ¿no? Es una materia que aparece a mediados de los 70. O sea que ya los que se formaron con historias americanas o historias latinoamericanas ya se están jubilando. Por lo tanto, hace mucho tiempo que formamos a docentes en una mirada continental o regional. Ahora, América Latina no penetra en la escuela, no se enseña en la escuela. Entonces es mucho más fuerte, ahí hay como una fuerza, una rigidez que ha llevado a que ese éxito se perpetuara, ¿no? La mirada de la Argentina excepcional, de la Argentina europea o de la Argentina blanca, ¿no? Coincido entonces en un planteo que vos hiciste, creo, al principio y después fue repetido, y que este foro está interpelado, que es ampliar la mirada de lo que es el pensamiento nacional. Porque la verdad es que el pensamiento nacional en la Argentina tiene una tradición también bastante pétrea, que es leer a los que escribieron entre el 55 y el 75, desde un nacionalismo popular o democrático, en una pelea de un mundo que ya no existe, ¿no? Una pelea que era una pelea de posguerra, del capitalismo industrial y la discusión sobre un modelo de industrialización por sustitución de importaciones. O sea, agotado. Entonces estamos todos interpelados porque tenemos nuevos enemigos, nueva realidad. ¿Cómo pensamos, ¿no?, frente a eso? Y después, entonces yo creo que hay que ampliar los modelos, la mirada de modelos de pensamiento, y hoy, o en las últimas décadas, bueno, se empieza a incorporar algo que en la escuela está ausente totalmente, pero se empieza a incorporar, bueno, cómo se mira desde el Islam, cómo se mira desde Rusia, cómo se mira de Europa Oriental, el pensamiento africano,
que no es uno solo, ¿no? Y el pensamiento asiático. O sea, me parece que eso está muy lejano que ocurra en la escuela, ¿no? O sea, que la escuela, yo creo que más que sustituir un pensamiento único por otro, tendría que abrir al debate de la pluralidad. Eso también es una discusión que uno siempre tiene, ¿no? Entre los que quieren suplantar un pensamiento por otro y los que queremos que, bueno, la escuela sea un lugar de trabajo y de debate y de amplitud. Y digo dos cosas últimas. Una, el tema de lo civilizatorio. Qué interesante que haya empezado a aparecer la discusión civilizatoria, porque la verdad es que Jauretche había sido una buena antítesis al pensamiento sarmientino de un siglo antes. Pero hacía falta una síntesis más civilizatoria, ¿no? De cómo discutir, cómo nos pensamos. Eso no significa que muchos lo hayan pensado antes, ¿no? Pero cómo nos pensábamos civilizatoriamente. Y esta idea que nos recorre, somos occidente, somos sur, o somos oriente en parte también, y somos el sur de occidente o el occidente del sur, ¿no? Seguro que ahí hay una debilidad en tanto que hay que pensarlo tanto. Y sobre el tema de las matrices, me parece que por lo menos los que vivimos en el conurbano bonaerense, o en la provincia de Buenos Aires, o en el AMBA, hay un desafío de pensar rioplatensemente. Porque la verdad que el pensamiento decolonial y el pensamiento latinoamericano tiene una fuerte impronta de producción andina y mexicana. Y nosotros, en vez de sentirnos avergonzados, podemos, desde los rioplatenses, también aportar a esa originalidad. Y me parece que es un interesante desafío. Digo, porque a ver si, vos lo decías recién, ¿no? Por no ser europeo queremos ser collas que no somos, en lugar de junto con ellos construir algo superior como mestizaje latinoamericano. Nadie quiere o no quiere ser colla o no colla, cada uno es lo que es y nadie tiene que tener vergüenza de ser lo que es, porque si no entramos en una sustancialización, una esencialización, ¿no?, de los que tienen razón con respecto a los que no tienen, y eso ya lo vimos con otros sujetos de la historia, ¿no? La pluralidad, yo vuelvo con lo mío, la pluralidad hoy está atacada sobre todo por la unidimensionalización de la algoritmización, que no es tomar notas y hacer un modelo. Nosotros tenemos que comprender, bueno, no tenemos tiempo ahora, pero yo a su servicio, cuando quieran, ¿no?, lo que es el tipo de modelización algorítmica, que es esa discretización del mundo que es distinto del recorte, para decirlo así, bueno, subjetivo, poco importa, ¿no? La pluralidad hoy en día está atacadísima, pero atacadísima por el modo único de gestión algorítmico del mundo. La delegación de funciones es masiva y total. No es culpa de la máquina, es culpa de nosotros que no estamos tratando de buscar la alteridad. Y el principio de pluralidad tiene que empezar por comprender cuál es la alteridad entre la máquina y nosotros. A mí me contacta todo el mundo, me contactan unas tanas oncólogas para decirme, trabajar con ellas, y me dicen, ¿y qué nos queda, Miguel? ¿Qué nos queda con la alta tecnología hoy en medicina? ¿Verdad? La CTA autónoma me contacta y me dicen, queremos trabajar con vos y con Ariel Penici para comprender este reemplazamiento de fuente de trabajo. ¿Qué nos queda, no? ¿Qué nos queda? Bueno, la cuestión efectivamente es que la pluralidad está desapareciendo, no bajo una bandera fascista sobre esto o lo otro, está desapareciendo por una fluidificación que, contrariamente a la gentileza que tenían los colonos, que era de tener uniforme como los militares, entonces uno sabía para qué lado había que tirar, acá la colonización la desean todos. Hay un deseo, ahí ganó esa colonización. La deseamos. ¿Quién hoy en día dice para ir en los suburbios de
dona una extorta, tomar el tiempo estaba bien, pero es hasta ahí nomás. Después tomar el tiempo para comunicarse, para el GPS, para, ¿se entiende? Hay una carrera con respecto al tiempo. Nosotros, esa alteridad, la alteridad se juega porque lo vivo, lo cultural, lo plural, tiene temporalidades diferentes. Yo lo trabajo desde la antropología y la geología, y la biología, perdón, ¿no? Pero en realidad, la temporalidad de la vida no tiene nada que ver, y cuando voy a retomar lo que Ana decía del futuro, efectivamente, no tiene nada que ver con el tiempo lineal y la eficacia de la máquina, ¿se entiende? Entonces, las otras culturas, el interés fundamental de saber las otras culturas es que todas las otras culturas vivieron de manera no antropocéntrica, no extractivista, no dominadora, ¿se entiende? O sea, donde había mecanismos de regulación. Eso es lo fundamental. El asunto es no, como le dijeron a Kush, ¿no? Y que se cagó a trompadas, que dijeron, mira, acá viene este alemán que se hace el indio, ¿no? Y entonces, por claro, efectivamente no se trata de hacerse el indio, se trata de respetar las alteridades, Entonces, con respecto a eso, efectivamente, el debate de Kush y Freire es un debate muy interesante que Ana citaba, porque es el debate de qué tipo de emancipación hablamos. Y Kush, que yo no era de su palo para nada, había un cierto Asdrúbal que era amigo de él, conozcan la historia, pero bueno, lo que pasa con Kush es que era demasiado radical en su descolonización, en su visión descolonial. Y entonces él sabía que había un modo de emancipación occidental y colonial, que es el modo que hoy llevan adelante, por ejemplo, personas como Badiou u otras personas que siguen defendiendo un modo de emancipación que es patriarcal y colonial y binario y que depende de la conciencia, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que poder abrirnos de eso, tenemos que poder abrirnos un poco de eso. Un compañero habló de qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando como proyecto mundial, y lo sabemos todos, es un secreto, pero que todo el mundo lo conoce, es que mañana no habrá agua para todo el mundo, no habrá tierras cultivables para todo el mundo, no habrá. Y entonces lo que pasa es que hay sobrenumerarios, hay un montón que están de más. Y lo que tiene Milei, que no es loco ni come pintura, es que lo dice claramente. Acá en Francia, Macron con el dedito dice, oh, no, Milei dice, hay de más, están de más, ustedes están de más. Están de más los que están en Gaza, están de más los que no tienen casa, están de más los jubilados, están de más en todo el mundo, hay que están de más. Entonces los sobrenumerarios es eso. Ahora, ¿qué tiene que ver el mundo algorítmico con los sobrenumerarios? Si nosotros seguimos delegando todas las funciones hacia el mundo algorítmico de la gestión exacta, y bueno, el apartheid es inevitable y la extinción de un montón de gente va a ser inevitable. Nosotros no tenemos por qué. Ahora, claro, decías, ¿y qué hacemos? ¿Qué es lo que podemos imaginarnos, ¿no? Con respecto al mundo algorítmico? Bueno, por empezar, efectivamente, yo pienso que hay que poder pensar que lo algorítmico es siempre globalizante. Yo dentro del movimiento no global era de la minoría que decía no hay que actuar local y pensar global. Hay que actuar local y construir un pensamiento local en plural, ¿entiendes? Dentro de esa línea, nosotros tenemos que aprender a cohabitar con la potencia algorítmica. La potencia algorítmica se desarrolla como si fuera una especie de especie absolutamente conquistadora que poco a poco nos saca todo. No sé, los chistes son claros, o sea, vos agarrás tu iPhone. Yo no puedo agarrar el iPhone por cuestiones personales que no tengo, pero bueno, digamos que tengo un iPhone en la mano, ¿no? Y entonces de repente vos ves la biblioteca que está alrededor y ¡brum! Desaparece, va el iPhone, ¿no? Vos ves las relaciones personales, ¡brum! Desaparece, está en el iPhone, ¿se entiende? Hay una especie de aspiración para los más vejetes como yo, se acordarán de Yellow Submarine, la película de los Beatles, ¿no? El dibujo animado. Había una bestia que se comía todo, se
ningún límite. Todo límite es arbitrario, ¿se entiende? O sea, siempre más y más, todo es posible como consigna. Pero para el mundo de lo vivo y de la cultura, todo es posible, es la barbarie. Nosotros tenemos límites que no son confinamientos. Entonces nosotros tenemos que encontrar límites que no sean límites limitativos o disciplinarios. Esos límites están dados por una educación donde volvemos a territorializar, volvemos a los cuerpos, volvemos a experimentar. Y yo insisto con esto como un loco para acabar hablando solo, pero en realidad a mí me parece que efectivamente hay algo terrible dentro de esta colonización del puro funcionamiento que tiene que ver con lo que evocaba Ana con respecto al futuro. Porque fíjense que el mundo colonial, como lo llamaba el alemán, ¿no?, era el mundo del ser, que él dice es una sala de espera, porque nunca somos, vamos a ser. Hasta hay un psicoanálisis, más o menos conocido en Argentina, ¿no?, que dice que somos seres de falta, ¿no? El deseo nace de la falta, siempre falta, ¿no? Y de nunca falta y te morís y te faltó, ¿viste? Y nosotros lo que proponemos es una plenitud donde efectivamente nosotros existimos en ese estar siendo, donde nosotros, la respuesta que tenemos que poder darle a qué es lo que tenemos nosotros que no tiene la máquina, es que nosotros no servimos para nada, nosotros somos absolutamente inútiles, porque la vida es su propio fin. Cuando a mí me preguntan, ¿pero qué es lo que tenemos con respecto a la máquina? Es como si a mí me dijeran, pero vos subís mejor los 6 pisos de tu casa que el ascensor, pero yo no me comparo con el ascensor, ¿se entiende? Mi cuestión no es si yo puedo ser empleable, porque tengo una cualidad, una competencia que no tiene la máquina, ¿se entiende? Bueno, eso es todo un laburo de educación, educar a la alteridad. No hace falta ser guaraní ni aymara, vos podés ser tano, parisino, lo que venga, porque esa colonización es una colonización que es absolutamente mundial, ¿entiendes? Y nosotros tenemos que oponerle experiencias concretas de rematerialización, de reterritorialización. La cuestión del futuro, digo una palabra más, la cuestión del futuro es que todo el occidente colonial y patriarcal se fundó en la idea de que una historia con un sentido, con un futuro promesa. El futuro promesa se fue al diablo, no existe más. No existe más el futuro promesa, se volvió primero futuro amenaza y después se volvió caos actual. La emancipación es descolonizarnos, emanciparnos de la idea de que el presente se justifica con el futuro. Es la posibilidad de decir, bueno, efectivamente, nosotros tenemos que aprender a habitar un presente, que es un presente mucho más espeso, mucho más amplio. Yo digo 2 pequeñas cosas, pues me paro. Yo les podría contar, si alguien quiere, como mismo de un punto de vista neurofisiológico. Nosotros, de repente, hay estudios que muestran cómo el presente es mucho más amplio que la instantaneidad de la máquina. Y el otro es el ejemplo del bolero, reloj detén tu camino. Si quieren, se los canto, después se los canto, ¿no? Dice, hace esta noche, bueno, no, después les canto el prometido, pero no me cortan el sonido. Bueno, resulta que el tipo está con la mina, ¿no? Y dice, qué bien que estoy con la gorra, ¿viste? Acá, al reloj detén tu camino, hace esta noche eterna. Lo que no sabe el chabón es que ese momento es superposta porque es efímero. Si ese momento, si el reloj se detuviera, esa idea de un tiempo topologizado, lineal, esa idea colonial de que siempre nos falta, eso nos colonizó la cabeza y nosotros tenemos que habitar el presente. Al chabón ese, que no sé si está vivo, si no yo le hablaría, le diría, pero no, que el reloj no pare el camino, porque si el reloj para el camino, el encanto del momento se te fue al carajo, porque lo irreversible anida en lo efímero. Y eso es el tiempo descolonial, eso es el tiempo del estar siendo. Ahora les canto el modelo. Muchísimas gracias. Bueno, podemos dar por finalizando el panel. Bueno, muchas gracias.